Bien, vamos a explicar el capítulo 4 del libro Análisis Contingencial, un sistema psicológico interconductual para el campo aplicado de la doctora María de Lourdes Rodríguez Campuzano, 2002. El capítulo 2 se llama el análisis contingencial. En este capítulo vamos a hacer como una introducción general ya a la metodología como tal. Todavía no vamos a ver la metodología en sí. O sea, en los capítulos anteriores, si recordarán, en el capítulo 1 vimos un poco la parte histórica de la psicología conductual aplicada. En el capítulo 2 algunos aspectos teóricos y filosóficos más como críticas a las perspectivas teóricas anteriores. Y ya en el capítulo 3 ya se desarrolló más lo que es la propuesta teórica interconductual, principalmente para lo que es la intervención individual, o sea, la atención individual. Ahora ya en el capítulo 4 vamos a ir viendo de forma general cuáles son las dimensiones del análisis contingencial, y ya en los capítulos siguientes ya vamos a ir viendo parte por parte ya cada parte del procedimiento, de la metodología. Entonces, para ver esta primera parte vamos a ver la psicología como ciencia básica y como ciencia aplicada, que en sí esta es una distinción que ya se ha hecho en capítulos anteriores. Ahorita solamente pues vamos a profundizar, o bueno, no tanto profundizar, sino recalcarlo, detallarlo, repasarlo, que es un aspecto importante y que se menciona en la primera parte del capítulo. Aunque yo lo he ido desarrollando un poco más porque habían algunas dudas con respecto a este tema que quería resolver. Entonces, para ver la ciencia básica, esta se centra en averiguar cómo funciona el comportamiento, o sea, cómo se da, por qué se da. Principalmente se harían diseños de investigación experimental con la intención de abstraer propiedades genéricas del análisis de distintos eventos particulares. Es decir, de manera inductiva se van a observar varios eventos específicos y se van a ir viendo características comunes que se dan en varios de ellos. A partir de estas características se van a ir construyendo categorías analíticas que nos van a permitir describir los eventos. Y bueno, aquí lo que sería es un análisis experimental de la conducta, es lo que comúnmente se suele vincular con la ciencia básica, generalmente lo que es el AEC, aunque no necesariamente. Básicamente aquí vamos a ver lo que es ciencia básica y también a las multidisciplinas, es decir, a la relación entre la psicología como ciencia básica y otras ciencias como así como ramas de la biología, tales como la fisiología, la ecología o de las ciencias sociales. Eh, por otro lado, ya en el ámbito de la ciencia aplicada, o de la tecnología basada en ciencia, o de la interdisciplina, o del análisis conductual aplicado, aquí vamos a ver otros aspectos que se encargan más bien de cómo resolver problemas sociales. O sea, la ciencia básica se va a averiguar cómo funciona el comportamiento, mientras que la ciencia aplicada busca averiguar cómo resolver problemas sociales. Aquí, en base a un modelo teórico, se va a identificar una dimensión psicológica, que haría alusión a qué es lo que se puede modificar o trabajar a partir de la teoría psicológica. O sea, si se está usando una teoría psicológica, esta teoría, ¿qué es lo que permite analizar y qué es lo que permite cambiar? Entonces, esto es lo que se tendría que identificar como dimensión psicológica. Aquí habría que sintetizar el conocimiento básico en eventos singulares y únicos. Eventos singulares y únicos. Ya que cada caso que se pueda atender es único y distinto al resto. Pero todos presentan los mismos procesos psicológicos generales. Entonces, habría que analizar casos particulares, pero a partir de los procesos psicológicos generales derivados de la ciencia básica. Entonces, básicamente esta es la distinción. O sea, uno busca resolver problemas, y la ciencia aplicada, la ciencia básica, busca averiguar cómo funciona el comportamiento. O sea, tienen intereses distintos. Uno es tal vez metodológicamente un poco más laxo, en el caso de la ciencia aplicada no es tan
meticulosa al momento en cuanto al control y registro de variables, mientras que la ciencia básica tiene que ser muy rigurosa en este aspecto. La ciencia básica, la ciencia aplicada busca ver, atiende a casos únicos, mientras que la ciencia aplicada, la ciencia básica digo, también va a haber eventos particulares, pero va a tratar de ver las generalidades, o sea, se va a centrar en lo común a todas ellas, es decir, en aspectos más nomotéticos. La ciencia aplicada se podría decir que por otro lado es más ideográfica. Entonces, esta es la relación, ¿no?, entre ciencia básica y ciencia aplicada. Aquí vamos a ver algunos aspectos más también de la ciencia básica, que yo le he puesto como tres aspectos a considerar en la ciencia básica, aunque hay más aparte de estos tres, pero quería resaltar estos tres con respecto a lo que es la teoría de la ciencia, la teoría en la ciencia básica. Y es que a nivel teórico, en una ciencia básica es necesario la elaboración de constructos y criterios. Criterios para definir cuándo un evento encaja o no dentro de estos constructos. Asimismo, podemos ver que hay constructos que se subdividen en otras dimensiones o variantes. Entonces, lo que se tendría que hacer es cuidar que haya coherencia o consistencia entre aquellos constructos de mayor jerarquía, como sería por ejemplo estímulo, y aquellos constructos de menor jerarquía, como sería el de estímulo reforzador, apetitivo o aversivo. Vamos a ver, por ejemplo, aquí he puesto algunos constructos propios de la teoría del condicionamiento. En la teoría del condicionamiento se usa, por ejemplo, el concepto de triple relación de contingencia, respuesta operante, estímulo discriminativo, estímulo reforzador, estímulo apetitivo, estímulo aversivo y estímulo. Cada uno de estos conceptos cuentan con criterios detallados para poder definir cuándo es que un evento encaja o no dentro de este constructo. Por ejemplo, el estímulo reforzador, para decir que un evento es un estímulo reforzador, tiene que ocurrir luego de una respuesta operante, o sea, no puede ocurrir antes. Asimismo, el estímulo reforzador tiene que ser apetitivo, tiene que ser resultado de una respuesta operante y tiene que incrementar la respuesta operante o la probabilidad de ocurrencia de la respuesta operante ante un estímulo discriminativo en ocasiones posteriores. ¿Qué es apetitivo? Mencioné esta palabra, pues un estímulo apetitivo es un estímulo que incentiva acercarse, satisfacerse o mantenerse con él. Satisfacerse en el sentido de que es necesario para satisfacer necesidades. Por otro lado, un estímulo aversivo, pues sería un estímulo que incentiva a alejarse, a evitarlo o eliminarlo. Podemos ver de que son categorías que aluden a los efectos conductuales de los estímulos sobre las respuestas. Por otro lado, ¿qué es un estímulo?, se preguntarán. Pues un estímulo es un evento con características físicas, biológicas o convencionales con el que se relaciona un organismo. Podemos ver entonces de que hay una cierta consistencia o coherencia entre el concepto estímulo como un constructo de jerarquía mayor con respecto al de estímulo reforzador, estímulo apetitivo o estímulo aversivo como constructos de jerarquía menor, o sea, dentro del constructo estímulo. Y podemos ver de que cada uno de estos estímulos o de estos conceptos cuentan con criterios para definir cuándo un evento encaja o no en estos constructos. Esta forma tan detallada de elaborar constructos es propio del lenguaje técnico de una teoría científica. O sea que cada concepto tiene que tener un significado unívoco dentro del sistema teórico. Es decir, se podrían dar definiciones tal vez un poco variadas, o tal vez con otras palabras. Pero los criterios para definir cuándo un evento encaja o no en tal constructo tienen que ser claros. No se pueden variar. O si se van a variar, también tendría que ser, digamos, como que también sería como una cuestión de debate, ¿no? O sea, si es que es correcto variarlos o si es que, o sea, como... Pero, o sea, bueno, a ver, esto ya es como una cuestión ya más
o sea, o sea, aquí hay una cuestión de rigor conceptual en la cual puede haber cierto debate en ocasiones sobre cuáles son los criterios que deben de haber o cuáles son las clasificaciones de un constructo que se pueden, o sea, las subdivisiones que se pueden hacer y todo eso. Pero la idea es de que al final haya un lenguaje técnico así claro, común a todos los teóricos que se basen en una teoría y que debe hacer cada palabra debe tener criterios claros dentro de ese sistema. Esto sería el lenguaje técnico. Por otro lado, las hipótesis vendrían a ser como el conocimiento acumulable. O sea, a partir del lenguaje técnico nosotros ya podemos analizar eventos, podemos observar acontecimientos y poder describir lo que está sucediendo. Pero, y bueno, eso nos va a permitir descubrir hipótesis. Y las hipótesis, ya nos plantearían formas de relación entre los constructos. Por ejemplo, acá vemos una hipótesis. Dice, si ocurre un estímulo apetitivo como consecuencia de una respuesta operante, entonces la probabilidad de ocurrencia de esa respuesta operante incrementará. Esta sería ya una hipótesis. Que nos plantea una forma de relacionar cada uno de los constructos. ¿Qué pasa? De que en esta hipótesis, claro, no tendría sentido si es que no tenemos como definición qué es una respuesta operante, o si no tenemos una definición de qué es un estímulo apetitivo. Y bueno, ¿no? O sea, es necesario tener claro cuáles son los eventos que o sea, las características que se están relacionando, que se están agrupando, que se están nominando, categorizando, para de esa forma poder establecer cuáles son las relaciones ante estos conjuntos de características que se agruparían en constructos. Ya teniendo estas hipótesis, nosotros podríamos plantear predicciones, como que serían casos específicos que verifiquen o falseen si la hipótesis es correcta o no. Por ejemplo, si a una paloma le doy comida por picotear un operando, eso hará que cada vez picotee más veces. Esta sería una predicción que si yo hago un experimento y veo que esta predicción se cumple, esto sumaría evidencia a mi hipótesis de arriba, asumiendo entonces que muy probablemente sea correcta. Pero si yo veo que la predicción no cumple, esto estaría siendo como un falseo a la hipótesis. Probablemente la hipótesis haya sido incorrecta. Entonces ahí yo podría ir viendo qué hipótesis son o parecen ser correctas, ya que están resistiendo la falsación, y qué hipótesis parecen ser incorrectas, ya que no resisten la falsación. Viendo cuáles resisten y cuáles no resisten, nos permitirían ir acumulando conocimientos sobre las hipótesis que parecen ser verdaderas y las que parecen ser falsas. Ya con eso nosotros podríamos ir construyendo nuestro sistema de hipótesis junto con nuestro sistema de constructos, el lenguaje técnico, y eso vendría a ser básicamente el conocimiento científico. Claro, aquí también habría que agregar que hay otros aspectos como la metodología de investigación y bueno, ¿no? Diría que más que nada eso, ¿no? La metodología. Y de repente la operacionalización, los datos, la relación entre datos y constructos y el análisis de datos. Esto también habría que considerarlo, ¿no? Pero bueno, como conocimiento científico, pero aquí nos estoy planteando esto en cuanto al rol de la teoría para una ciencia básica. Esto pues sí es un poco complejo, pero más o menos esta es la idea, ¿no? De una ciencia básica. Por otro lado, la ciencia aplicada va por otro lado. La ciencia aplicada va por adaptaciones del lenguaje técnico para facilitar el análisis y la comunicación de conocimientos teóricos. De esta manera, personas tal vez no especializadas en psicología podrían hacer uso de los conocimientos psicológicos para poder ayudar en la solución de problemas prácticos, o incluso los mismos psicólogos podríamos
ver cómo ayudamos a otros en base a nuestros conocimientos. Entonces, esta adaptación del lenguaje técnico para facilitar la comunicación, la difusión, la desprofesionalización, eso ya sería más propio de la ciencia aplicada. Ahora sí, habiendo hecho ya esta distinción entre ciencia básica y aplicada, podemos pasar a cuáles son las dimensiones del análisis contingencial. Aquí vamos a ver que son 4: el sistema microcontingencial, el sistema macrocontingencial, los factores disposicionales y las personas. Vamos a ver que la parte de factores disposicionales se relaciona tanto con el sistema micro como con el sistema macro. Y la parte de personas también se relaciona con el sistema micro y con el sistema macro. Entonces, cuando veamos el sistema microcontingencial, lo primero que nos va a llamar la atención es el análisis morfológico y el análisis funcional de las conductas de un individuo, que vendría a ser el usuario, en relación a otros individuos en circunstancias delimitadas. Es decir, vamos a definir una situación problema, y en esta situación problema, valorada pues, según el usuario, se van a ir estableciendo cuáles son las morfologías de conducta del usuario y de las otras personas que participan en la situación. Las morfologías vendrían a ser básicamente los estímulos y las respuestas. Más que nada las respuestas, o sea, lo que los individuos hacen en dicha situación. Y las funciones o los efectos vendrían a ser cómo es que las respuestas de los usuarios van a afectar o influir en las respuestas o morfologías de los otros y sobre sus propias morfologías. Asimismo, vamos a ver cómo es que la morfología de los otros va a influir sobre la morfología del usuario. Primero vamos a ver más un análisis del usuario hacia los otros y hacia sí mismo. Y en la parte de personas, que está más abajo, que sería la dimensión 4, vamos a ver eso que dice de roles disposicionales y funcionales de la conducta de los otros en la microcontingencia situacional. O sea, cómo es que la conducta de los otros influye sobre la conducta del usuario. Entonces vamos a ver esta doble influencia, del usuario hacia los otros y de los otros hacia el usuario. Y bueno, también del usuario hacia sí mismo. Básicamente esto sería algo con relación a las personas en el sistema microcontingencial. Por otro lado, en el sistema macrocontingencial vamos a ver cómo un contexto valorativo que regula las relaciones microcontingenciales. Aquí básicamente hacemos alusión a la conducta moral que le daría cierto sentido, regulación en cuanto a la forma en la que se considera que deberían darse las relaciones en el sistema microcontingencial, o sea, en la situación problema, cómo se considera que se debería dar. Aquí vamos a ver los roles de las personas. Bueno, claro, ya no lo vamos a ver como roles disposicionales y funcionales, sino como prácticas y criterios morales de los otros. O sea, así como el usuario va a presentar sus prácticas y criterios morales, las otras personas también van a presentar prácticas y criterios morales, tanto en la microcontingencia situacional, que sería la situación problema, como en la microcontingencia ejemplar, que sería la situación en la cual el usuario desarrolló sus criterios morales, o sea, la situación en la que aprendió que aprendió la noción del deber que está regulando la microcontingencia situacional actual. Entonces, o sea, es como que en la microcontingencia ejemplar se le muestra cómo debería de comportarse, y en la microsituacional ya es donde se está comportando actualmente, o sea, el sistema microcontingencial. Vamos a ver cómo estas dos microcontingencias las va a comparar el individuo, y ahí es donde va a ver que no hay una correspondencia. Esta falta de correspondencia conllevaría un malestar moral, o sea, como un sentimiento moral de malestar. Entonces, la idea aquí sería regular para que esta correspondencia se dé.
Pero aquí lo que yo resalto es que en la parte de personas no vamos a considerar solamente la conducta moral del usuario, sino también de las otras personas significativas para el usuario. Por eso es que es un contexto valorativo. O sea, no se puede entender la moral en aislado. La moral del individuo no se puede entender en aislado si no es considerando cuáles son las personas significativas que influyen en este desarrollo moral y en los conflictos morales actuales. Y bueno, me salté la dimensión 3, que era de los factores disposicionales. Ahí vamos a ver que, bueno, los factores disposicionales, estos probabilizan las ocurrencias en un episodio conductual. Vamos a ver que vemos factores situacionales, que pueden ser ambientales u orgánicos o fisiológicos, y disposiciones del individuo, ya más históricas, desarrolladas a lo largo de la historia interconductual. Y bueno, está la misma historia interconductual como génesis del problema, donde vamos a ver historia de microcontingencias, como microcontingencias previas, historia de competencias y estilos interactivos. O sea, básicamente son algunos factores disposicionales que están influyendo en la situación actual. Y bueno, la parte de criterios morales, también criterios o sentimientos morales, también son factores disposicionales que influyen en la situación actual, solo que estos se evaluarían más en el sistema macrocontingencial. Y bueno, habiendo visto ya ahora sí las 4 dimensiones, que son el sistema micro, el sistema macro, los factores disposicionales y las personas, ya estamos terminando esta parte. Vamos a ver ahora lo que es la metodología general que ya se mencionó en el capítulo anterior. Aquí lo que se hace es definir al usuario, que es quien llevará a cabo el proceso de cambio, definir el problema, que ya sería propiamente con el análisis contingencial, con la identificación de la dimensión psicológica, la evaluación microcontingencial, macrocontingencial y la génesis del problema. Luego con el análisis de soluciones, donde el usuario decide qué cambios generar para solucionar su problema. Luego con el planteamiento de objetivos, donde se consensúan los objetivos a alcanzar para lograr esos cambios. Y ya finalmente con el diseño del programa, donde se seleccionan o inventan técnicas terapéuticas y de evaluación de resultados, ya para generar los cambios y comprobar que se estén logrando los objetivos. Se define el número de sesiones, el tiempo de cada sesión, la fecha de las sesiones y si es que es necesario alguna interconsulta con otro profesional como puede ser el abogado, el médico o el asesor financiero o algún otro. Y bueno, esto ya sería todo. Ya en el siguiente video ya vamos a empezar con la primera parte del análisis contingencial, que es el sistema microcontingencial, que vendría a ser el capítulo 5. Y estaríamos viendo la primera dimensión, que como ya vimos, incluye también a otras dimensiones, como son los factores disposicionales y las personas. Y bueno, esto ya sería todo. Gracias por ver.